Y bueno, ya estamos ahora sí, después de esta sabrosa musiquita, a punto de arrancar. Nuestro invitado está aquí en la mesa. Gilberto Pérez Castillo, ¿cómo estás? Bien, Toño, pues con el gusto de saludarte y por supuesto saludar a quienes nos están escuchando. Oye, Gil, 27, 28, 26, 29... fechas importantísimas para las letras de este continente, Latinoamérica, sí, y el mundo. Y de la literatura en español, sí, la coincidencia de meses, de que nacen en este mes, aún de diferencia, obviamente con muchos años de... Amado Nervo y Julio Cortázar. Julio Cortázar, obviamente, estamos hablando de dos grandes personajes de la literatura, pero además, fíjate que creo que además de las coincidencias, que tienen muchas, ahorita hablaremos de ellas, de alguna manera, dos épocas muy claras de la literatura latinoamericana y española, porque bueno, cuando Amado Nervo muere, él murió en el 19, Julio Cortázar tenía escasos 5 años. Julio Cortázar nació en el 1914, entonces prácticamente es como una estafeta de generaciones entre uno y otro. Los dos efectivamente nacieron en agosto, con un día de diferencia, pero con muchos años de por medio. Pero bueno, los dos hicieron una parte importante, cada uno en su momento. En el caso de Amado Nervo, revolucionaron las letras, ¿no? De lo que se llamó el modernismo en la literatura, que fue un gran cambio en todo el mundo, en Europa, América, por supuesto. Y en el caso de Julio Cortázar, otra revolución también literaria, que fue el llamado boom latinoamericano. Exacto. Que hizo, yo digo, no solo generó una gran cantidad de buenos escritores, de grandes escritores, sino que además como que fue un momento donde los latinoamericanos nos empezamos a ver más a nosotros mismos, pero no bajo la visión esta de los pobres indígenas conquistados, sino la visión ya con una visión del mundo diferente, pero además con un reconocimiento del valor de lo que teníamos y de lo que tenemos en Latinoamérica. Obviamente pues ahí sale, en el primer caso del Amado Nervo, estás hablando de épocas donde coinciden, por ejemplo, con el caso de Rubén Darío, nicaragüense, ¿no? Y en el caso de Cortázar, bueno, pues coincide con toda esta gran lista de grandes escritores, obviamente Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez. Carlos Fuentes. Que hacen y bueno, que la generación de Cortázar le daría a este continente 2 premios Nobel de literatura, la de Vargas Llosa y la de Octavio Paz, los 2 premios. Yo siempre he lamentado que grandes figuras, perdón, 3, García Márquez, me faltaba. Que lamento yo que, por ejemplo, grandes figuras de la literatura como el propio Cortázar o como Jorge Luis Borges, pues no hayan alcanzado un reconocimiento como el Nobel, que además decía un maestro en la prepa super merecidos. Sí, un maestro decía en la prepa que nada más porque eran argentinos no se los daban. Sí, bueno. Él decía, él sí, tenía su teoría, ¿no? Y decía, es que sabes que yo lo que creo es que como son argentinos, la gente tiene la percepción de que son muy presumidones, y pues, era como de castigo, ¿no? Y era una época también donde había... Yo creo que hubo una época en la entrega del premio Nobel donde sigue siendo, donde también evaluaban mucho la posición política del autor, ¿no? En el caso de Borges, pues siempre le reclamaron o le señalaban el ser una persona muy desligada de los movimientos sociales, muy del lado de la cuestión del individualismo, inclusive algunas relaciones que mantuvo cercanas con gobernantes de extrema derecha. En el caso de Cortázar, como que al final de su vida, como quedó desencantado de la izquierda y de las izquierdas latinoamericanas, no obstante que al principio apoyó lo que fue la elección de Allende en Chile, la Revolución Cubana, acabó muy desencantado después de lo que vio, sobre todo, por supuesto, en la Revolución Cubana,
que pues acabó como ni siendo reconocido por las izquierdas, ni tampoco por las derechas, entonces como que se quedó ahí en el limbo. Pero bueno, en términos literarios, aquí se aplican en estos dos casos aquello que decimos de que a ninguno de los dos le hizo falta el premio Nobel, sino más bien al premio Nobel le hicieron falta estos dos. Está más padre verlo Sí, así, está ¿verdad? mejor, sí, Está claro. mejor. O sea, hey, premio Nobel, te faltan dos. O te faltaron y para mal tuyo ya se murieron. Además, ¿No? Así oye, es. a ver, Amado Nervo, ¿cómo podemos empezar con Amado Nervo? Habrá mucha gente que no tiene referencia o que no la tuvo porque en la prepa o en la secundaria cuando te hacían manita de puerco y lee Amado Nervo, pues no querías, ¿no? Sí, mira, yo creo que ¿qué pasa? Bueno, pues obviamente cada escritor hay que reconocerlo y entenderlo en su momento, ¿no? Uh-huh, claro. Amado Nervo, mexicano, Nayarita, nace en una familia que ahí hay muchas coincidencias entre Cortázar y Amado Nervo. A temprana edad, Amado Nervo se queda sin padre por muerte. O sea, el caso de Cortázar los dejó a su familia. Los abandona, ¿verdad? Sí. Pero Amado Nervo muere su padre siendo él todavía niño. Luego, al poco tiempo, se suicida un hermano de él. Él estudia en el seminario y se convierte en un hombre con una carga religiosa que lo acompaña hasta el final de sus días. Es un hombre con una carga muy, muy religiosa. Católica, obviamente. Católico, sí. De hecho, pasa por el seminario. Anda. O sea, coqueteó con la carrera sacerdotal. Ajá. Y bueno, se convierte en un hombre muy creyente que obviamente lo vas a notar en sus obras. Creo que eso a veces hace que mucha gente lo vea como... mochín, escritor. Pero bueno, sin duda es un gran escritor porque si revisamos prácticamente toda su obra desde muy chico, desde las muy tempranas, porque los dos también fueron escritores que desde muy niños empezaron a escribir, desde muy chicos, encuentras una gran calidad. Obviamente para los lectores del siglo XXI y sobre todo para los lectores nuevos y jóvenes del siglo XXI, puede resultar mejor así como abrumador, sí, aunque no cae obviamente en una escritura barroca, pero sí es esta escritura muy cuidada que se tenía en el siglo XIX, donde se cuidaba mucho el uso del lenguaje, de la metáfora, donde el lenguaje no era el cotidiano del lenguaje común del ser humano, sino se buscaban términos más rebuscados. Como decían por ahí algunos, escribían con el diccionario a un lado para buscar términos que no fueran tan comunes, porque se entendía que de alguna manera la literatura tiene que escribirse no con el lenguaje común, como se escribe en el siglo XXI, por desgracia. Pero Amado Nervo, si revisamos con mucho cuidado su obra, pues es que es una obra magnífica. O sea, de entrada, pues, con el gusto de leer y aprender palabras que han tenido todo el tiempo. Sí. Y que te enriquecen. Estructuras gramaticales que tienen todo el tiempo y que no las usamos. Sí, y que te enriquecen y que te van abriendo mucho más que el panorama mental y el panorama de cómo ves el mundo, ¿no? Claro. Ahora, si revisas la calidad, pues es un hombre de una gran calidad. O sea, aún ahora lo lees y lo relees y pues te das cuenta de la gran capacidad de escritura, pero no solo de escritura y de creatividad. Qué chido. Oye, vamos a nuestra pausa. Claro. Y mira, le dejamos ahí para que la gente diga, a ver, ¿cómo creativo? Porque luego la gente también podemos pensar, muchos, ¿no? Podemos pensar que por ser tan religioso, más bien no son creativos, ¿no? Y hay unas cosas que hizo que incluso en su momento escandalizaron. Anda, ahí venimos, no se vayan. Esto es el DEPA. Sabrosa platiquita con Gilberto Pérez Castillo. No se vayan. Estamos de vuelta con ustedes y a ver, Gilberto, nos dejaste ahí con el escándalo. ¿Cómo puede ser que Amado Nervo, que a muchísimas mujeres les gustaba también? Era una escritura, unas letras para mujeres. Sí, también. hay que recordar que el tema del romanticismo en esta época se da con una
fortaleza y una calidad impresionante, ¿no? Hay unos poemas de Amado Nervo que yo creo que pues cualquier mujer se enamora si se los lees, y más si le mientes y le dices que tú los escribes. ¿No? Hay un montón de banda que así se la aplica. Así es, entonces Oye, ¿el brindis del bohemio es de él? No, a ver, fíjate que no estoy seguro. Es que tenía Creo un primo que en todos los años nuevos se lo aventaba, el brindis del bohemio. Otra vez, ya estamos grandes. Ahí va el brindis del bohemio. Yo creo que lo más conocido, tal vez, de Amado Nervo, yo creo que la referencia que a lo mejor mucha gente tiene mentalmente, pues es aquella que dice, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste esperanza fallida, ni trabajo inútil, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Hombre. Creo que es la más conocida de él. En las escuelas, no sé si todavía, pero antes se enseñaba mucho o se hacía leer mucho La amada inmóvil. Claro, que dedica a la mujer de la que estuvo plenamente enamorado, pero que además parece ser que él no la escribió con la intención de publicarla, porque esa la encontraron, ya muerto él, se lo encontraron entre sus cosas. Y cuando uno la lee, se ve que más que nada era un desahogo, porque el mismo poema te dice que ya está cansado de llorar, que ya no quiere llorar, porque además se da cuenta de que el llorar y el sufrimiento es inútil, porque la mujer no va a volver. Entonces parece que lo escribió más que nada con la intención de decir, a ver, ya lloré lo suficiente, una catarsis, y se acabó, y ya me tranquilizo, ¿no? Por eso muchas mujeres lo leían con gusto, porque obviamente toda esta poesía romántica que escribe, la escribe con una gran calidad, y sobre todo con ese romanticismo puro, con ese romanticismo no tan erótico, aunque muchas de las poesías que escribió también tienen una carga erótica, pero era ese erotismo muy bien cuidado de no decir las palabras. Fino, elegante, pues que le gusta, pues, o sea, a las chavas, que ¿no? les gusta, ¿no? Que no todo es así de... No todo es polo. Y cuando veo tus... No, esas cochinadas. Sublimar. Exacto. Y que además yo creo que es donde entra realmente la capacidad de un escritor, que te dice las cosas sin decirlas tan directas, pero que te deja clara la idea. Es una caricia profunda, sí, digamos, ¿no? Que no te da fíjate, yo creo que la frase que dices es bueno. Es entre esa poesía, esa caricia profunda o el manoseo. Que es muy diferente, ¿no? Sí, claro. La caricia profunda, sí. que es de una manera muy sutil, pero que te llega hasta... Sí, y entonces esta poesía tan grande de Amado Nervo, pues es lo que hizo que fuera libro. Yo lamento mucho, y eso yo lo he dicho, por ejemplo, en muchas ocasiones, en el caso de Cortázar, ahorita lo platicamos, pero a mí de pronto hace unos años me dio la impresión como que lo estábamos perdiendo en términos de que ya no era accesible. Afortunadamente la editorial que le publicó los últimos libros y que tiene los derechos ha vuelto otra vez a publicar todo lo de Julio Cortázar, pero yo tiene razón, yo le pregunté a un chavo, oye, algo así, quién sabe qué, le dije de un libro de Cortázar y me dijo, no lo conozco. Sí. Y yo, caramba, sí. ¿Qué onda? A ver, ¿cómo que no conoces a Julio Cortázar? Mira, hace unos días platicaba yo con un grupo de amigos y de amigas, estamos platicando precisamente de esto, de cómo se van perdiendo cosas. Y yo mencioné, por ejemplo, el caso de un escritor que a mí me parece un gran escritor, Ricardo Garibay, y me llamó la atención que prácticamente nadie en la mesa lo conocía. Y yo decía, híjole, pues es que Garibay hizo unas obras extraordinarias, muchas de ellas se convirtieron en guiones de cine, y a mí me angustia ver que estos escritores se vayan perdiendo. Juan Ponce, no me acuerdo del segundo nombre, pero bueno, de apellido Ponce, que yo creo que escribió una de las novelas y los cuentos más conmovedores, en el sentido de no que te hagan llorar, sino que te conmueven realmente el alma, que
que escribía sin tener ningún asunto que tuviera que ver con homosexualidad, pero de pronto escribía en primera persona personajes femeninos y tú lo leías y decías, pues esto lo escribió una mujer, ¿no? Y entonces escritores como Garibay, como Ponce, que son de finales del siglo pasado, que se hayan perdido, que se estén perdiendo, obviamente, pues en el caso de Amado Nervo, yo creo que si vas ahorita a una librería difícilmente vas a encontrar todos los libros que escribió. Eso es terrible. Sí, estoy seguro que no los vas a hallar. Estoy seguro que no los encuentras. Pero ¿qué tal Harry Potter? Sí. Que también está padre. No, que está bien. Todo tiene su momento, ¿no? Ajá. Pero también deben de estar ahí. O sea, yo creo que son piezas, autores que deben de estar, que no deben claro. que no debe de faltar, que Claro. cualquier persona que llegue, Amado Nervo, cualquiera, aquí está. O Julio Cortázar. Y que te decía hace rato que en su momento fueron gente que sacudió el mundo de la literatura, ¿no? Te decía yo todos. En el corte anterior, por ejemplo, no obstante de su gran carga religiosa, su gran espíritu católico, la primera novela que escribió siendo muy joven, que se publicó siendo muy joven, que se llama El Bachiller, pues es una obra que sacudió, que además tuvo un buen arranque porque se vendió en prácticamente todo el mundo de habla hispana, pero habla de un joven que está tan entregado a Dios en términos de conciencia, en términos religiosos, que empieza a tener problemas de salud. O sea, se empieza a enfermar. Entra a una condición mística tan fuerte que deja de comer, se descuida y está en una situación, o sea, se va degradando su salud y entonces... como una seta sí, hindú, sí. pero en la parte católica, digamos. La parte católica. ¡Órale! Y entonces su familia lo recoge para tratar de mantenerlo vivo y recuperar la salud. Y entonces este hombre conoce a una mujer muy guapa que le hace también ver pues como que sí quisiera ahí algo con él, pero el problema es que este hombre está tan entregado a Dios y empieza de pronto, así como sucumbe a todas las cuestiones que tienen que ver con comer, beber agua, todo, que deteriora su salud, piensa de pronto que, como decimos, la carne es débil y en algún momento podría sucumbir a la seducción de esta mujer. Y entonces toma la decisión muy drástica de cortarse su miembro. Cámara. Para impedir de cualquier manera el poder pecar con la mujer. Obviamente te vas a los principios, te vas al... ya estaba muy enfermo el cotorreo porque... Te vas al siglo XIX y te imaginarás lo que representaba una novela que hablaba explícitamente de eso. Mutilación de miembro. ¿No? O sea, wow. Entonces, esta condición, digo, eran escritores que en su momento pues fueron revolucionarios, sacudieron. ¿Cómo no? Hace una segunda novela, que es la segunda que publica. Esta la publica ya en el 1899, que además el tema, que es un tema maravilloso, porque es una historia de un médico ya entrado en años, ya entrando en la vejez, que pues ha sido exitoso, vive bien, tiene su vida, digamos, resuelta en términos económicos y profesionales, pero no tiene... la parte que le falta es la parte del amor romántico. Entonces este médico se la pasa evocando pues cómo le hace falta un alma que le llene la parte de la vida que le falta. Y entonces un amigo y paciente de él lo busca un día y le dice que le tiene un regalo. Y efectivamente le regala un alma de una mujer. Órale. Pero le regala el alma nada más. O sea, no el cuerpo y el alma, nada más el alma. Y a partir de ahí empieza esta relación que está muy bien trabajada, muy bien armada, del médico con el alma, y donde el médico no sabe qué hacer con el alma, trata de integrarla a sí mismo, que las dos almas, la de él y la de la mujer, vivan en su propio cuerpo.
Y bueno, a partir de ahí se da ese desenlace. Yo creo que es una historia que el día de hoy sería una gran historia, obviamente lo fue en el siglo... Imagínate para llevar al cine, sí, una cosa así, ¿no? Sí, que sería maravilloso. O te pones a pensar en una obra de teatro donde el médico acabara haciendo un gran monólogo con el alma esta que le regalan. Imagínate el público. Y así se llama la novela, El donador de almas, ¿no? Okay. Y ¿Estará en alguna librería? Sí, yo creo que esas, tanto la primera, El bachiller, como el donador de almas, yo creo que sí se pueden encontrar. Tal vez por la antigüedad de los derechos de autor, tal vez inclusive pudieran encontrarse de manera digital. Claro. O a muy buen precio o gratis, pudiera ser que se encuentren. Pero sí son dos novelas que además están muy, muy, muy bien escritas, que por supuesto valdrían mucho la pena que se leyeran. Oye, vamos a la siguiente pausa porque queremos, digo, se me antoja y no podemos olvidarnos de uno de los libros más importantes de Julio Cortázar que se llama Rayuela. Claro. Y que te da la chance de agarrarlo, o sea, y abrirlo y aquí empiezo, señor. Y que nos expliques por qué, se vale. Sí, ahí venimos, no se vayan, esto es el DEPA. Estamos de vuelta con ustedes y seguimos platicando con Gilberto Pérez Castillo y Rayuela, Gil. ¿Qué onda con ese librazo? Rayuela es una novela que sin duda es una referencia obligada en la literatura latinoamericana del siglo pasado. Obviamente debió haber sido un gran éxito de reconocimiento y un gran éxito económico para Julio Cortázar. No sé si al final él haya estado tan contento con esto, en el sentido de que le haya opacado el resto de su obra, porque prácticamente mucha gente se acerca a Rayuela y prácticamente ahí se queda, ¿no? No obstante que Cortázar fue un escritor completísimo, y ahorita platicamos de eso. Pero mira, Rayuela le escribió... Le encantaba el jazz, nada más. El jazz, el boxeo. Exacto. Los gatos, para los que son ahora, hay mucha gente que es muy, muy aficionada a tener gatos. Tuvo una vida muy compleja, ¿no? Los relojes. Sí. Le gustaban, pero no los usaba. Sí, todo lo que tenía que ver con la medición y el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, escribió esta novela y aunque tardó un poquito en verla publicada, es una novela muy interesante por varias razones. Primero porque refleja algo que a él le tocó vivir con su primera esposa, el irse joven con ella a París a vivir. Le sufren, bueno, acá en el caso de Horacio Oliveira, que es el personaje de la novela, y la maga, pues es una pareja joven, aunque en el caso de los personajes del libro, ella tiene un niño, el bebé Rocamadur, y de alguna manera refleja ese mundo bohemio, pobretón en el que vive él con su primera esposa, y la verdad es que la historia es una historia encantadora, digo, es una historia que habla de los apegos, de los desapegos, del amor, del desamor y de toda esa confusión que se da en un mundo donde vives en un país que no es el tuyo, con un idioma que no es el tuyo, con gente que no es la tuya, ¿no? Pero hay una parte importantísima en Rayuela que es el tema de la construcción de la novela, ¿no? Estamos hablando de que en esta parte cuando inicia el siglo XX, se empieza a dar un rompimiento también importante, no solo en los temas, sino también en la forma. Y esto fundamentalmente se empieza a dar en la novela norteamericana, donde se cansan o se hartan los escritores nuevos de seguir la secuencia donde tú planteas una historia, la continúas y la terminas, o sea, esas historias lineales. Y en Estados Unidos ya había, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Faulkner, que empieza a armar historias donde la secuencia cronológica no es inicio, intermedio y final, sino que se empiezan a agarrar las partes y a desestructurarse, como se puede decir, y donde tú no tienes esa secuencia lineal, y se empezaron a hacer novelas extraordinarias, con estructuras. Por ejemplo, hay algunas donde se empezaba con el final de la novela y conforme vas leyendo la novela vas recorriendo hacia el pasado la historia. Exacto, ¿no? Encontrabas por qué ese final. Que es una maravilla, ¿no? Sí, ustedes lo han visto en algunas películas. Había otras novelas donde
van al mismo tiempo, digamos, corriendo. En un capítulo estás leyendo la primera parte de la primera parte y en el segundo capítulo estás leyendo la primera parte de la segunda parte. O sea, es como una canción que se va cantando al mismo tiempo para llegar a una conclusión, ¿no? Y al mismo tiempo te van platicando algo del pasado y del presente, del pasado y del presente. Y hay esta estructura como la de Julio Cortázar, donde en la introducción en las instrucciones del libro. Sí, instrucciones. Que dice, a ver, usted empiece a leer de aquí hasta tal capítulo y ahí termínele si quiere y ya. O si quiere continuar con lo demás, pues ya es un asunto suyo. O si no, agarre el capítulo que le pegue la gana y terminando el capítulo él le va a decir a cuál se vaya y obviamente vas en el libro de atrás para adelante, a medias para atrás para adelante. O siga esta guía que le pongo aquí donde le digo qué capítulos va. O sea, digamos, hay 1, 2, 3, 4 formas de leerse la novela. Y bueno, pues eso obviamente generó una gran sacudida. Simplemente en el salón. O sea, yo recuerdo que en la prepa los trabajos, el profe dijo, este equipo me va a presentar un resumen de la forma que explica el autor. Sí. El otro, se van a agarrar el capítulo 5, 6 y 7 y así, ¿no? Entonces, padrísimo. No, es una... Porque a la hora de ver todos los trabajos, entiendes diferente la obra. Y agrégale a esto que está muy bien escrita. O sea, no es que nada más juegas con la estructura, sino que te da una calidad de escritura impresionante. Entonces, Cortázar sacudió realmente con esto. Después otros escritores latinoamericanos hicieron lo propio. Por ejemplo, Vargas Llosa escribió La Casa Verde con una estructura parecida. En México, por ejemplo, Luis Espota escribió una novela que se llama Casi el Paraíso, con estructuras también así de este tipo. Entonces, digamos, fue un parteaguas, no nada más, decía yo, en los temas, sino también en cómo construyes la novela. Y bueno, pues es una novela que pues creo que está traducida a casi todos los idiomas existentes. Alguien decía que de los que han estudiado la obra de Cortázar, que decía en algún tiempo que en el único idioma que al parecer no se había traducido había sido al chino, hasta que por ahí encontraron que sí estaba traducido al mandarín. Entonces, pues es una novela de las novelas latinoamericanas que más se han traducido, mejor a la par de 100 años de soledad, y de Juan Rulfo de Pedro Páramo. O El Quijote también, ¿no? Sí, que se han traducido a quién sabe cuántos idiomas, ¿no? Y bueno, te decía que... Es una novela de amor, de desamor, dijiste apegos, desapegos, sí, pero también es una novela de ficción, ¿no? También no, claro. hay un alucine. Sí, claro. Siempre yo decía, Julio Cortázar invitaba como a esta parte de la creatividad muy... alucinógena, estupefaciente. No en balde la llamaron a esta corriente el realismo mágico, ¿no? Porque efectivamente, digamos, esta cuestión de ficción, de fantasía, pero no de la fantasía donde hay un cíclope y donde hay un gigante y donde hay caballos que vuelan, no. Que a partir de tu realidad construyes... Eso es lo que da. Sí. Construyes historias bastante interesantes y bueno, yo creo que el caso de Julio Cortázar, digo, yo estuve esclavizado prácticamente. Qué chido que lo porque dices. fíjate que cuando yo sufría mucho, en aquel tiempo era otra editorial la que le publicaba los libros. Y entonces yo empezaba a leer en los periódicos que decían, ya para tal fecha se espera que llegue el nuevo libro de Julio Cortázar. Entonces yo empezaba a ir a la librería, ya llegó, hasta que ¡pum!, ya llegó. Y entonces lo compraba y en cuanto tenía tiempo de llegar a mi casa me preparaba 5 o 6 tazas de café para no tener que estar haciendo cada rato. Y entonces me sentaba con un café a un lado. Y luego a veces lo hacía con una copita de vino y me sentaba a leer y mi problema era
que a veces me lo aventaba en un día o en una noche, y claro, durante la emoción de que vas leyendo el libro, pero luego la angustia de, chin, ya se acabó. Y ahora esperar a que llegue el próximo, ¿no? ¿Para qué me lo eché tan rápido? Pero pues era esa emoción, porque a mí la verdad la literatura de Julio Cortázar me emocionó mucho. Lo que hizo de novela, los cuentos que son extraordinarios. Eso, vamos a la pausa sí. y cuéntanos, platícanos de esos cuentos, El Prestigitador, que es una historia de John Coltrane. Sí, luego tienes poesía que escribió que la gente no ¿sí? recuerda. Y bueno, hizo unos libros además maravillosos y está platicando. Ahí venimos, no se vayan, esto es el DEPA. Ya estamos de vuelta con ustedes y acabamos bueno, solito se sacó a balcón Gilberto de su fascinación por Julio Cortázar. Sí, fíjate que yo creo que tal vez... ¿Has leído todo, yo creo? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Fíjate que Prestigitador. el que me faltaba lo leí el año pasado, antepasado, que era, que por cierto se los recomiendo amplísimamente, sobre todo a los que traen intenciones de ser escritores y que se les antojaría, o que simplemente lo hacen hasta digamos, por escribir por gusto. Yo creo que si de alguien deberías aprender a escribir, pues es de los grandes escritores. Desgraciadamente muy pocos los puedes tener como maestros, ¿no? Y hace tiempo la Universidad de Berkeley en California invitó a Cortázar a dar un curso de unas clases de literatura, clases de escritura. Y por fortuna para todos nosotros, se grabaron todas las lecciones que dio. Y posteriormente se publicaron. Se escribieron, se pasaron a texto y se publicaron. Y bueno, la verdad es que es un deleite. Yo no tengo... ¿cómo te diría? Yo no creo tener las capacidades de literato, pero para alguien que quiere realmente escribir literatura, creo que es uno de los grandes libros que hay para escribir. Se llama Lecciones de Literatura, así está, y se encuentra en las librerías, pero además no es un libro así pequeñito, es un libro más o menos voluminoso, que, insisto, aprender a escribir de los grandes escritores, pues la verdad es que es una maravilla. Entonces, a mí me faltaba ese libro, afortunadamente lo leí hace como año y medio, 2 años. Platícanos de esas novelitas, de esos cuentitos, de esas... Mira, por ejemplo, hay un libro que a mí me gustó mucho y lo sigo teniendo así con una gran estimación. Por eso, esto de que hablábamos del realismo mágico. Ajá. Hay una que se llama Los Premios, que escribió siendo muy joven, y habla precisamente de un grupo de personas que se ganan un premio, que el premio consiste en un viaje en crucero, en un barco, ¿no? Y en el barco empiezan a surgir cosas así, como tú decías, alucinantes, ¿no? Y es un gran libro porque, no obstante, yo te digo, lo escribió siendo joven. Creo que habla de ese realismo con mucho más claridad, con mucho más fuerza, ¿no? Los Premios. Los Premios se llama así. Luego, otro que a mí me gusta mucho, otra novela que me gusta mucho es El Examen, que habla de un grupo de estudiantes y que se están desvelando y que están... que te revela todo este mundo que vives en la universidad, pero que no tiene únicamente que ver con el tema de las evaluaciones académicas, sino con todo lo que te pasa por la cabeza cuando estás en el mundo estudiantil. Qué chido. Y bueno, si conocemos un poco la vida de Julio Cortázar, vas a entender algo. Pues Julio Cortázar fue un hombre que tuvo de pronto arranques de mucha soledad y de mucha angustia, porque tuvo una vida muy complicada también. Te decía, nace, bueno, para empezar así como su biografía empieza media rara, ¿no? Nace en Bélgica, hijo de una pareja de argentinos, se tiene que mover de Bélgica por las cuestiones de las invasiones en la guerra, regresa a Argentina. Su papá los abandona, vive con la mamá y con las tías una vida, la mamá
por decirlo con claridad, se amarga, vive en la amargura, no con muchas estrechezas económicas, pero sí con mucha amargura. Entonces, él tiene una hermana nada más y él tiene una infancia y una juventud de mucha enfermedad. Fue un con asma. Muy enfermizo, ¿no? Seguido tenía también problemas estomacales, tenía, pues llegó a tener derrames de úlceras, etcétera. Entonces, mucho de esta, se ve mucho en las novelas, mucho este sentido de la vida, del sufrimiento, de la soledad, de la tristeza. Tú decías el caso del tema de los relojes, el paso del tiempo, así, a veces con nostalgia, con dificultad, ¿no? Creo que esa es una super obra que vale la pena leerse. Escribió mucha poesía en prosa, mucha que, bueno, no mucha digo, pero sí la escribió y que de veras realmente vale la pena. Aquí hay 2 libros que serían muy recomendables: Historia de Cronopios y Famas. Uy, aparte ese es buenísimo para la creatividad. Para Historia la creatividad, de léanlo. ¿Quiénes son los Cronopios? ¿Quiénes son los Famas? Y un tal Lucas, que también es un muy, muy buen libro. De la narración corta de los cuentos, yo creo que es uno de los grandes cuentistas. Yo le preguntaba hace tiempo a 2 talleristas que dan talleres de cuento, uno aquí en Guadalajara y uno en el DF, y le decía, si haces tú una lista de quiénes, digamos, de 5 o 10 que dirías, para mis alumnos del taller de literatura de cuento, que necesitaría que fuera como forzoso, los 2 coincidieron en que Cortázar tiene que estar ahí. Claro, ¿no? claro, por supuesto. Ahora creo que en un libro se recogieron ya todos los cuentos, entonces creo que en un libro podemos encontrar todos estos. Bueno, yo por ejemplo le tengo un gran cariño a un librazo de cuentos que escribió que se llama Queremos tanto a Glenda. Creo que es uno de los grandes libros de cuentos de la literatura española. Yo ese libro, cuando lo leí la primera vez, era así como, o sea, no puedo creer que alguien escriba esto como con esta... Con tanta lucidez, con tanta maravilla, ¿no? Oye, Julio, pues mira, se nos termina el tiempo ahora sí, y es, pues Diego, muy triste porque la verdad la charla contigo siempre es todo un placer. ¿Qué te consideras, Cronopio o Fama? Fíjate que yo no estoy por ahí. Yo más bien, fíjate que me siento más... ¿Con qué coqueteas? ¿Con qué? Yo me siento más identificado, sí, sin duda. O sea, ¿Sí, no? Sí. Yo creo que dentro de las características que uno tiene, a veces encuentras con que pues, tengo un poquito de aquí, un poquito de acá, ¿no? Pero sí, sin duda, yo creo que sí, mucho más Cronopio. Qué chido. Julio, pues un placer y a cantarle Gilberto, te dije, sí. Julio Cortázar, sí, pues, sí. Me recordé. Sí. Oye, Gil, pues muchísimas gracias, la verdad, como siempre. Y siempre un placer y más encontrar que bueno, pues es padrísimo que tengamos a estos escritores y que los podamos tener aquí y que se animen a leerlos, ¿no? Y mira, insisto, yo creo que mucha gente si se mete a buscar en internet va a encontrar muchas obras que puede leer gratis de estos 2 escritores. Y bueno, pues ahí están inclusive, por ejemplo, en el caso de Julio Cortázar, él tenía una gran inclinación por las grabadoras de audio. Ah, sí es cierto, sí. Porque él decía que se grababa para ver si se leían con el ritmo que él quería. Muchas de esas grabaciones están en YouTube. Entonces, hasta por ahí, si lo quieren conocer la obra leída por el propio Julio Cortázar, muchas de esas grabaciones se han pasado a YouTube. Fácil, entren a YouTube Julio Cortázar y se van a encontrar con algo. Así es. Ya está. Muchísimas gracias, Gilberto. Gracias, como siempre. Y pásenla muy bien. Nos vemos, nos escuchamos pronto. Se quedan con el doctor Gilberto Martínez. Bye.